Señor, gracias por lo que estás haciendo. Solo queremos cerrar, compartir, unirnos en una visión, en un llamado. Gracias por tu reino entre nosotros, por los milagros, por la experiencia de vida de cada uno y por lo que seguirás haciendo. Sigue llamando, Señor, a comunión, a intimidad, a profundidad contigo, Señor. Gracias por esto. Gracias, Señor. Y queremos abrir nuestros corazones. Revélate más, Jesús. Trae entendimiento. Y sigue trayendo tu reino en poder y autoridad sobre nuestras vidas. Para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tengo dos textos, pero antes de eso quiero leer un poco, porque interpretamos la Escritura, ¿no? Nuestra base está en la palabra. Nuestra vida debe desde aquí manifestarse, ¿no? De lo que el Señor nos enseña, de lo que Él habló, de cómo se revela Jesús, cómo se revela Dios, el buen Padre, el Dios bondadoso, el Dios eterno, Jesucristo. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Todo, nuestra teología, ¿no?, está desde la Escritura. Desde la Escritura. El problema es que muchas veces nos movemos fuera de la palabra y a veces hace teología por experiencias. Pero esa experiencia tiene que venir a la Biblia y a la Escritura. Y si se alinea a la Escritura, entonces podemos tener fe de que estamos desde la fuente correcta y todo nuestro caminar y todo lo que vamos a hacer va a tener la manifestación del reino de Dios. ¿Sí? El texto que quiero leer, que está en Marcos 1, 14 y 15, Jesús habla por primera vez se habla del reino de los cielos está cerca o está entre nosotros. Antes siempre, todo el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, lo que podemos ver, lo que era el pueblo de Dios, que ellos tenían que guardarse y cuidarse para el nacimiento del Mesías, ellos siempre tuvieron una cosmovisión o un entendimiento terrenal, más materialista, de un reino terrenal, que volver a levantar un hombre, que el Hijo de Dios, para que la nación de Israel fuera luz una vez más y victoria sobre todas las naciones. No entendían que el mensaje era guardarse, cuidarse para que naciera un Mesías que no tenía que ver con un solo pueblo en el particular, que tenía que ver con la humanidad y la tierra de nuevo. Y desde ahí haría un nuevo pueblo que hoy llamamos y somos la iglesia. Y nacería el Mesías, el Salvador del mundo, el Rey, Jesucristo, que gobierna por sobre todas las cosas, a vencer no un gobierno terrenal, no un enemigo terrenal, sino a vencer al enemigo de nuestras almas, a vencer a quien tiene dominio hoy en la tierra e influencia desde lo espiritual, de lo que no vemos, influencia en nuestras vidas y finalmente lo que se ha construido en la historia de la vida. La naturaleza caída del hombre ha construido lo que hoy somos y lo que hoy vemos. Gobernados sin Cristo, cuando éramos gobernados sin Cristo, gobernados por Satanás y su reino. ¿Sí o no? El Mesías vino a destruir ese enemigo. Y no tan solo a él, que está atado aquí en la tierra por un poco tiempo que le queda, sino también a intervenir en su reino y a deshacer las obras del diablo. A eso vino Jesús. Y desde ahí rescatar lo que se perdió. Vale decir nosotros y la autoridad que tenemos y la vida que tenemos. Pero estamos en un periodo de tiempo donde Satanás sigue gobernando aquí en la tierra y Jesús ya vino inaugurando, anticipando lo que va a ser cuando Él venga por segunda vez en forma completa. Pero ya vino, comenzó a entrar y a manifestarse aspectos de su reino aquí en la tierra, deshaciendo la obra de las tinieblas, sacándola de en medio, para que la tierra vuelva a ser como Él la creó y los hombres volvamos a ser como Él también nos creó. Amén, ¿o no? Hoy estamos viviendo
esa transformación en nuestra alma, en nuestro espíritu, pero nuestra carne aún sigue caída, ¿no? Corrompida, y esa transformación va a ocurrir cuando Jesús venga por segunda vez. Ahí será por completo. Por eso todavía tenemos influencia del mundo caído, de Satanás, de las tinieblas, y es por eso que hay enfermedades, por eso que hay muerte, por eso que hay dolores, y por eso, siendo aún hijos y estando en el reino de Dios, aún así experimentamos aspectos de este mundo caído, desde la carne, que quieren influenciar en nuestro hombre interior. No sé si me van todos siguiendo. Cuando el reino de Dios viene, cuando Jesús viene, Él hace una transformación interna en nosotros, de su reino. Comienza a cambiar nuestra vida. Eso habla del nuevo nacimiento. Y transforma nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra voluntad. Y eso influencia sobre nuestra carne. Y desde ahí ya debiéramos dejar de ser gobernados por la carne y por la influencia de este mundo. Por eso necesitamos y buscamos presencia y llenura del Señor. Y eso lo descubrimos y lo entendemos desde la palabra, desde la Escritura. Esto es el Evangelio del reino de Dios. No, vamos a decir, no es ser parte de una religión, no es ser evangélicos, no es ser cristianos. Nos llaman evangélicos porque seguimos el Evangelio de Jesús. Nos llaman cristianos porque seguimos a Cristo como pequeños Cristo. Amén. Pero somos hijos de Dios que estamos en su reino. Amén, ¿o no? Vale, estamos en el reino de Dios. Y el reino de Dios no solo está en este lugar, se manifiesta como se manifestó en la mañana, se sigue manifestando, pero también se puede y se debe manifestar en todo lugar, a causa de que Él está en nosotros. Puede estar en nuestra casa y debe estar en nuestra casa, nuestro lugar de trabajo, como digo, donde estudio. Somos embajadores ahora de su reino. Amén. Y solo quiero unir esto, ¿por qué nos movemos? Y quiero leer, lo enseñamos un poco en Somos Viña, son cursos que hacemos para contar un poco de la iglesia y entender por qué estamos también en este lugar. Desde la teología, ¿por qué hablamos tanto del reino de Dios? Creemos que ese fue y sabemos, leemos que es el mensaje de Jesús. Y todo el Antiguo Testamento apunta a esto, al reino del Señor. Y todo desde el Nuevo Testamento en adelante apunta también al reino de Jesús. Ya obrando y viniendo por completo. Entonces, ¿de qué se trata? Nuestra teología y nuestros valores, como hablaba Grace, de la cultura del reino, honrarnos, ser generosos, parte de, ahora estamos en la cultura de Dios. En la cultura del reino, de las tinieblas, no es espontánea la generosidad, ¿no? Desde la cultura del reino de las tinieblas, no es espontáneo la honra. Hay que cultivarlo, hay que enseñarlo. Desde el reino de Dios ahora, de Jesús, transformando nuestra vida, siendo como Él, ser generoso debe ser espontáneo, amándonos unos a otros, ¿no? Y cuando hablo de generosidad, no tan solo hablo de ofrendas para la iglesia, hablo de un corazón generoso, unos con otros, amándonos unos a otros. No solo dando la capa, sino también la túnica, ¿no? Puedo decir. La honra, el honrar la vida de otro debe ser algo natural, está dentro de la cultura que ahora debe gobernar nuestras vidas. ¿Y cómo debemos vivir? Bajo esa cultura, ¿sí? Entonces nuestra teología y los valores explican lo que le da sentido a todo lo que somos y lo que hacemos. Por eso oramos por los enfermos, por eso oramos los unos por los otros. De lo que interpretamos de la Escritura debe dar sentido a lo que hacemos y de lo que somos. Y esto no es para algunos nada más, no es solo para Misael, para los que pasaron a orar, para los que están en la adoración. Es para todos los hijos de Dios. Amén. Aquí somos iguales. Somos hermanos. Hablamos de adulto a adulto, ¿no? No de padre a hijo. No de un señor y un siervo. El Señor es Jesús. Nosotros somos hermanos. Y la autoridad que tal vez puedas ver, la tienes tú. La autoridad que puedas ver en tu hermano, la tienes tú. Y el poder que puedas ver en alguien que tiene un micrófono a veces, puedes también.
y debes manifestarla tú. Hijo de Dios, hija de Dios. Aleluya. Amén, ¿o no? Esa es lo que podemos vivir y debemos vivir estando ahora en su reino. Entonces, desde aquí, de la interpretación bíblica, entonces, en el reino de Dios, da sentido a lo que somos y a lo que hacemos. Amén, ¿o no? Lo que conduce entonces nuestro propósito. Un poco en Somos Viña, Chile habla de esto, ¿no? Como la historia de la iglesia desde el comienzo. Los primeros concilios, el año 300, el año 400, cuando la iglesia se ponía de acuerdo cómo se iba a vivir, después se institucionaliza, ¿no? Luego en la reforma vuelve a abrirse. Y por un lado, dentro del mundo cristiano, está, por ejemplo, todos los evangélicos carismáticos pentecostales, que vino con un avivamiento en el año 1900. Después quedó una línea de la iglesia, las iglesias más históricas, ¿no? Y que son centenarias, y conocemos muchas de ellas, y que están en nuestro país. No las nombro porque son muchas por ambos lados, pero los que vienen del mundo cristiano evangélico pueden conocer. Pero no podían unirse en teología. No se podían unir. Uno buscando el mover de Dios y los dones del Espíritu, pero con poca lectura bíblica, y por otro lado, mucho en la Escritura, en Biblia, pero no dando lugar al mover del Espíritu y a los dones del Espíritu. Y nacieron grandes teólogos que comenzaron a hablar del reino de Dios, pero que no tuvieron mucha audiencia, ¿no? O su voz no fue tan oída. Entonces, por un lado están estas dos corrientes de iglesia. Por ahí, por el año 1950, 60, se le llama una tercera ola de avivamiento en el mundo, y que ya la conocemos y que fue fuertemente en Estados Unidos. El movimiento de Jesús, y miles de jóvenes comenzaron a bautizarse en las playas. Esto se traspasó para Europa, para África, y llegó en parte llegó a Sudamérica. Y el mensaje fue la teología del reino, el reino del Señor. Y esto comenzó a unir un poco a la iglesia. El fundador de la viña, que es John Wimber, lo reconocemos, lo honramos, pero es un hermano más entre nosotros. No es nuestro profeta, ni gurú, ni nada. Es un hermano, pero fue él, cuando se convierte al Señor, ¿no? La historia es muy encachada de él. Él era jazzista en Las Vegas, teloneaba, tenía una banda en Las Vegas, tocó con los Beatles un par de veces. No conocía nada de Jesús, ni menos de leer una Biblia. Hay una historia muy simpática, como seguramente la podemos tener nosotros. Somos simpáticos. Y tiene un encuentro con Jesús. Me voy a saltar mucha historia para llegar al punto. Él finalmente con su esposa crecen en la vida de la fe y lo ordenan como pastores de una iglesia. Una iglesia un poco más tradicional, como decía, más histórica, que no se movían mucho los dones del Espíritu. Él dice que empezó a crecer esa iglesia de un movimiento que se llama los cuáqueros, ¿no? Comenzó a crecer la iglesia, pero en un momento dice que se encuentra en un pasillo, él como pastor, hablando con un servidor, le estaba cortando la cabeza, dice, ¿no? Le estaba cortando la cabeza porque algo no había sido como él lo había dicho. Era un hombre que buscaba siempre la perfección, ahí en Las Vegas y todo. Entonces, cuando se encontró en esas circunstancias, dijo, no, ¿qué estoy haciendo? No puedo tratar así a mi hermano. Y renunció a la iglesia. Renunció a la iglesia, dejó de ser pastor. Dijo, no puedo ser así, no puedo estar tratando a mi hermano así. Necesito hacer un cambio en mi vida. Dejó la iglesia, habló con los pastores, preparó a alguien, dejó la iglesia. Pero ahí lo contrataron por un seminario, un instituto que aún se mantiene en el mundo cristiano, donde nacen muchos teólogos, muchos pastores. El instituto de Fuller, ¿está bien dicho para los que hablan inglés? ¿Sí? ¿No? Es como ir a Harvard
en el mundo secular, ¿no? Ir a Fuller, estudiar, prepararse, es como ir a Harvard hoy, ¿no? Por decir algo, ¿no? Y él lo contrataron ahí como profesor de crecimiento, de evangelismo y de alguna área. Recorrió el mundo enseñando por todos lados. Y de repente, buscando los archivos de este gran instituto allá en Estados Unidos, se encuentra con un libro de George, que así lo conocemos, que habla de la teología del reino. Y él comienza a hablar, un libro no muy antiguo, del inicio de los 1900. Pero comienza a indagar y se encuentra con literatura del 1700, con escrito del 1700. Y ahí dice que son manuscritos de la iglesia desde los primeros concilios de la iglesia. Y se encuentra que la iglesia hablaba de Jesús y su reino, de la teología del reino de Dios. Y él comienza a indagar y a buscar y a orar al Señor. Y en eso comienzan manifestaciones. Y empieza a ver una iglesia que se mueve en poder, en autoridad y en dones del Espíritu. Ellos habían tenido un testimonio con su hijo. Un hijo de él había sido, con un enjambre de abeja, había sido picado por todos lados. Y veían que no iba a alcanzar a llegar a la ambulancia y todo. Y ellos, cuando están recién comenzando, oran por él y fue sanado. Pero luego de eso ellos, en la iglesia donde estaban, que no creían en los dones, en las sanidades, entonces le dijeron, no, esto fue casual. Y bueno, cerraron ellos esto. Cuando John Wimber después se encuentra interpretando la Biblia a los ojos de Jesús con la teología del reino, dice, wow, esto es que tenemos que seguir haciendo. Le pide perdón al Señor por no haber llevado gracia y misericordia, por no haber llevado compasión y no haber traído su reino en la iglesia y dando oportunidad para ser sanos, libres y el poder de Dios se manifestara. Bueno, y desde ahí él entra en esto, en el mover del Espíritu. Hay un joven, un hippie llamado Lonnie Fiernes, que está hablando, y lo pueden encontrar esto en YouTube, hay libros de ellos, y están orando, y dice, Espíritu Santo, ven sobre la iglesia, te entregamos la iglesia. La hemos querido gobernar nosotros, y tú no. Y cuando eso ocurre, cuando la iglesia dice, wow, deja que tú hagas lo que tengas que hacer, viene el Espíritu Santo y comienza a manifestarse sobre los niños, sobre los adultos, comienzan a moverse los dones del Espíritu y el Evangelio comienza a correr. En los restaurantes, hay testimonio en restaurantes, en universidades, en las calles, en todos los lugares, en las clínicas, en los hospitales. Ya no esperaban una reunión de domingo para orar por los enfermos. La iglesia, durante la semana, llevando el reino de Dios. Por eso bautizaron en las piletas de las plazas. Hay videos de eso, ¿no? El New York Times tiene escritos sobre eso. En las playas. Y algunos comienzan a ir a otros países, dejándolo todo para llevar el mensaje del reino de Dios. Lo mismo que hizo la iglesia en el principio en Pentecostés, después de la fiesta de Pentecostés, cuando Pedro habla. Y son 3,000 salvados. La iglesia no se fue salva para la casa diciendo gracias Señor. La iglesia, esos 3,000 salvos, empezaron a recorrer el mundo, llevando el mensaje, llevando el evangelio del poder de Dios. ¿Predicamos nosotros? ¿Llevamos el mensaje? ¿Qué es lo que hacemos? Se reunían en las casas. Como miraba Pablo, vino a decir, este viernes tenemos casa de conexión. Ya, para todos los que estamos allí, se reunían a orar, a buscar el reino de Dios, a compartir, a comer juntos, para acompañarse, para llevar el reino de Dios. Y quiero ir terminando con esto. Entonces define lo que hacemos y lo que somos. Y responde también a la pregunta, ¿qué es la viña? La viña es aquí súper rápido, vamos a decir, esto lo damos en el curso, pero se define en términos teológicos como evangélicos conservadores, ortodoxos en la escritura, buscando ahí en profundidad, pero reformados, ¿no? Creemos en los dones, la manifestación, el reino de Dios, Jesús, y no solo en algunos, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Amén. Pues fue rico que estuviéramos orando los unos por los otros. Pero vengo recién llegando, si eres un hijo de Dios, Cristo está en ti, puedes hacerlo. Amén, ¿o no? Los niños,
¿Cuántos papás aquí, por favor, no me dejen de mentirosos? Sus hijos, si es que están hoy día los papás, algunos papitos, que sus hijos están orando por ustedes a veces o por su hermano. ¿Bien? ¿Ven? Los pequeños, viendo, imitando a lo mejor al principio, pero creyendo. Le dijimos a ellos, o los papás le han dicho, ¿sabe que Jesús puede sanar? Y ellos creen y oran. ¿Y nosotros? Anda a orar tú. Así que experimentamos y hacemos la obra del reino. Creemos que la Biblia es la palabra inspirada de Dios como nuestra autoridad final, absoluta y única, regla infalible para la vida y la fe. ¿Amén o no? Bueno, hay varios aspectos más de lo que creemos, pero la Viña está comprometida con la teología y las prácticas del reino de Dios. No solo que creemos y entendemos, sino también con la práctica. La iglesia al principio, hay muchos testimonios de la historia de la Viña al principio, entre ellos John Wimber y otros, que estaban orando por los enfermos. Tuvieron un año insistentemente orando. John Wimber tiene testimonio de que al principio cuando oraba por los enfermos se le morían. Entonces, si alguien quería irse pronto al cielo, le pedía oración. ¿Viene a orar el pastor por ti? No, por favor, ¿no? Les cuenta ese testimonio. Pero él seguía. Yo creo, esto en algún momento se va a desatar. Y la gente, los líderes, y de repente comenzó a manifestarse. Tanto testimonio de poder. Y muchos que no creían, al ver el milagro de Dios. También lo podemos ver con el movimiento pentecostal en la calle Azusa en Estados Unidos. Después llega lo mismo, ¿no? Lo hemos contado varias veces. No es solo una iglesia, una institución. Queremos honrar a Jesús y su reino, al Espíritu Santo, a la obra del Señor en nosotros. Amén. Pero como estamos en la iglesia de la Viña, pues puedo contar desde acá, ¿no? ¿Por qué la teología del reino? Bueno, la Viña es un movimiento singularmente centrado bajo este entendimiento renovado de la centralidad de Jesús y su reino. Este es el pensamiento bíblico que tenemos. Pero queremos algo, y aquí podemos poner solamente un poquito de atención. Yo lo he predicado en otras veces y lo enseñamos, pero la atención del reino de Dios, ¿no? El reino sobre todas las cosas que se ven y las que no se ven. Jesús vino anunciando que este reino debía ser ejercitado en los corazones de hombres y mujeres, para todo. En la primera venida de Cristo vemos la inauguración de este reino y cómo la Escritura declara que hay una segunda venida de Él también. Amén. Y ahí en la segunda venida de Jesús, en la segunda venida de Cristo, el reino será consumado. O sea, es inaugurado, pero aún no se ha consumado por completo. No sé si me siguen. Entonces, frente a eso, y por lo tanto será, cuando se consuma, ahí será eterno. Entonces la tensión dinámica que hablamos del reino de Dios significa que ya vino, pero todavía no. Vino en parte, se inauguró, está entrando, está viniendo, pero todavía no por completo. Por eso siguen habiendo muertes, enfermedades, guerras, hambre. Porque en esa parte donde todavía el reino de Dios no está gobernando, ¿quién gobierna si no gobierna Jesús? No tenga miedo. Satanás, el diablo, no tenga miedo. La iglesia tiene autoridad. Amén. Donde no gobierna el reino de las tinieblas, ¿quién gobierna? Satanás y el reino de las tinieblas, ¿verdad? Por eso hay tensión. Por eso a veces ocurren las cosas y no ocurren, y ahí estamos. Pero mientras más la iglesia vive el reino de Dios, llenos de Él, y el poder de Dios es desatándose, menos espacio tiene de dominio las tinieblas en el mundo, a través de la vida de las personas. ¿Me siguen o no? Tan importante, no tan solo que podamos congregarnos para recibir lo que Dios tiene. Hoy experimentamos sanidad y alguna respuesta de parte del Señor. Oír la voz de Dios, eso es lo que Dios trae, pero tenemos que llevarlo también. Y cuando comenzamos a desafiarnos, comenzamos a encontrar propósito en nuestra vida.
No es fácil al principio. Cuando salimos enero, en mes callejero a predicar, no es fácil, ¿no? Parar en la calle, decirle a la gente, permiso, oye, ¿puedo hablar contigo un momento? Quiero orar por ti. No es fácil. Pero lo puedes hacer con tus colegas, lo puedes hacer con tus compañeros, lo puedes hacer con tu familia. Debemos hacerlo. Amén. Amén. ¿Cuántos lo quieren hacer? ¿Qué esperamos entonces? Hoy, poquitas manos. Bueno, la poca, pero ahí vamos influenciando. Es una batalla constante, todos los días. Pero si ponemos foco en esto, vamos a estar animados, inspirados, desafiados y buscando y oyendo al Señor en todo. Amén. No, eso es nada más de eso. Quiero respaldarlo y leer, y luego celebramos y nos vamos. ¿Ya? Pero Marcos 1, 14 y 15. Nati, si me puede ayudar y tirarlo ahí, por favor. Aquí está. Ya. Más tarde, después del arresto de Juan, espera que los chicos suban. Ahí, gracias. Más tarde, después del arresto de Juan, Jesús entró en Galilea, donde predicó la buena noticia de Dios. Después del arresto de Juan el Bautista, Jesús entró en Galilea y ¿qué hizo? Predicó. Jesús entró en la villa, en la población. Dile el nombre donde vives, en la avenida donde vives, en el condominio donde vivas. Jesús entró allí y predicó. Amén. Es lo que tenemos que hacer. ¿Y qué predicó? La buena noticia. ¿Cuál buena noticia? La buena noticia de Dios, del reino de Dios, del evangelio de Dios. Y dijo: por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. Por fin ha llegado, o sea, ya llegó. Llegó el tiempo prometido por Dios. ¿Qué prometió Dios? Que vendría el Mesías trayendo el reino de los cielos aquí en la tierra. Amén. Y Jesús dijo: por fin ha llegado. Esa es la buena noticia. Para el desamparado, para el enfermo, para el cautivo, para el oprimido, para el herido, para el pobre. La buena noticia que por fin ha llegado lo que Dios prometió. La buena noticia. Hay una buena noticia para el mundo caído. Fue la buena noticia que oímos cuando estábamos allí sumergidos y hundidos en tinieblas. Y alguien nos dijo: pero sabes, lo que tú estás viviendo puede ser transformado. Lo que tú estás viviendo puede ser cambiado. Lo que tú estás viviendo puede ser restaurado. Lo que tú estás viviendo puede ser sanado. Hay una buena noticia. ¿Dónde? Es que lo que prometió Dios se ha cumplido. Ya ha llegado, ya está entre nosotros. Es Jesucristo y su reino. Amén. Eso. Esa es la buena noticia. Ese es nuestro mensaje. Eso es lo que anunciamos. Eso es lo que proclamamos. ¿Se escucha de nosotros? ¿Qué se escucha de nosotros? Y eso es lo que dijo: por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. Anunciaba, esto es lo que anunciaba Jesús: el reino de Dios está cerca. ¡Wow! Está viniendo. No hay conexión a internet, mijo. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse. Arrepentimiento, voy a hablar. Algunos les dije hablar de eso hoy día. No tiene que ver solo lo que hice. Tiene que ver con creer y cambiar la mente. Arrepiéntanse de sus pecados. Salgan del reino de las tinieblas y crean la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que Jesús vino con su reino. Amén, ¿o no? Eso lo tenemos que creer. Nos arrepentimos, renunciamos y somos ahora parte del reino de Dios. Ese fue el mensaje de Jesús. Marcos 1, 14. Iniciando su mensaje, comenzó con esto Jesús. Y por eso luego comenzó a sanar a los enfermos.
liberar a los endemoniados y a salvar a los que creían en Él. Wow. Pero luego viene la iglesia. Rápido, Hechos. Lo tiene ahí, gracias. Hechos 2. En la fiesta de Pentecostés, ¿verdad? De los primeros frutos. Estaba Pedro con 120 en la casa y la terraza, orando, esperando la promesa del Espíritu Santo. Pedro, que antes había negado a Jesús, ¿te acuerdan? 3 veces antes que cantara el gallo, ¿no? No, yo no. Tú eres uno como... No, yo no. Temiendo. Ahora Pedro, ese que tenía temor de la muerte, cuando viene el Espíritu Santo sobre él, es lleno del Espíritu, se para a predicar. Se para a predicar y comienza a enfrentar. Y este es el mensaje que dice Pedro. Dice, en los últimos días, dice Dios, una promesa de Joel, en los últimos días, ¿no? En los últimos tiempos, cuando dice, ¿cuándo son los últimos tiempos? Alguien dice, estamos en los últimos tiempos. Los últimos tiempos están desde cuando Pedro comenzó a predicar. Desde ahí se comienza a vivir los últimos tiempos. Desde ahí es cuenta regresiva. Desde ahí esperamos la venida de Jesús. Desde ahí se están cumpliendo las señales. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos y sus hijas profetizarán. ¿Cuánto tienen expectativa de tus hijos? De tus hijas. Profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones, lo dijimos hace poco, ¿no? Visionarios. Jóvenes que quieren transformar el mundo, llevar el mundo, dar su vida por Cristo. Decimos a todos, porque yo cuando digo, ¿quién se cree joven? Ahí, pero ahora, ahí, para los jóvenes, man. Para todos. Sus jóvenes tendrán visiones. Sus ancianos tendrán sueños, tendrán revelación. No se me queden dormidos confirmando la palabra. No. Tendrán revelaciones del reino de Dios. Y después, en esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual. Hombres y mujeres por igual. Y profetizarán. Amén. ¿Quiénes? Eso. Hay uno más, ¿o no? Y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y nubes de humo. Y el sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor. Comenzar los últimos tiempos, pero viene un día grande y glorioso del Señor. Aleluya. Y hay uno más, ¿o no? Parece que queda. Pero si no, Pedro dice ahí en el 21 o 22, dice, esto se está cumpliendo hoy. Cuando ocurrió eso, Pedro dijo, esta profecía de 500 años atrás se está cumpliendo hoy. Vale decir que de ese día comenzaron los últimos tiempos. Y de ese día en la iglesia se inaugura el reino de Dios. Amén. Amén. Entonces la iglesia, los hijos, estamos viviendo la manifestación del reino de Dios. Aleluya. Cuando decimos, el otro día lo hablamos en Interchip, para eso, cuando decimos, ¿quién se quiere ir al reino de Dios? Pensamos en muerte enseguida, ¿no? Y yo todavía no. Ya estamos en su reino. El cuerpo todavía no es transformado, pero estamos, tenemos la garantía. Por eso creemos que si vamos a morir físicamente, un día vamos a resucitar, porque estamos en su reino. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que quedemos vivos, si estamos vivos cuando Jesús venga, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Habla de la parte corporal, porque ya ha habido regeneración en nuestro hombre interior. Por lo tanto, ya estamos en su reino, le pertenecemos, somos parte de su reino. Amén, ¿o no? Y hay autoridad y poder de Dios. Por tanto, tienes poder. ¿Tenemos que orar los unos por los otros? Sí, pero tienes poder y autoridad. Vive el reino de Dios. Todo lo que Dios te ha dado, donde Dios te ha puesto, donde estás viviendo, trabajando, estudiando, desatemos el reino de Dios. La gente necesita oír la buena noticia. Lo que Dios se habló, ya vino y se está manifestando. ¿A través de quién? A través de la iglesia. Tenemos autoridad. ¿Tienen
autoridad y poder sobre todo lo que te está maltratando, sobre todo lo que está cargando tu vida, sobre todo lo que está atemorizando tu vida, sobre todo lo que está nublando tu vida. Vuelve al gozo de la salvación. Eres hijo, eres hija. Ten autoridad. Muévete en autoridad y muévete en poder. ¿Cuándo comenzaron los últimos tiempos? En Pentecostés. No solo vino el Espíritu Santo y comenzó la iglesia. Comenzó la cuenta regresiva. Para la transformación de este mundo. Para la venida del Señor. ¡Wow! Cuando entramos al reino de Dios, cuando entramos al reino del Señor, cuando creemos y le recibimos, quitado del reino de las tinieblas y traído al reino de la luz, le pertenecemos. Amén. Por lo tanto, ¿qué es lo que hemos recibido? No solo salvación, sino al Rey que gobierna y estamos en su reino y queremos vivir como Él y tenemos poder y autoridad. Aleluya. Por eso tenemos que conocerle. Por eso tenemos que vivir. Wow. Amén. Amén. Así que todo lo que te ha estado dando, todo lo que te ha estado ahí sumergiendo y enterrando, Satanás lo hace porque nos odia y porque no tiene miedo. Nos tiene miedo. No quiere que tú vivas la plenitud de Cristo. Porque el día en que tú y yo vivamos la plenitud de Cristo, va a quedar la escoba. Amén. Sanando a los enfermos. ¿Cuántos testimonios hay en ciudades en México? Y por eso están volviendo a la iglesia diciendo, ciudades y pueblos que hoy están dominados por el narcotráfico. Años anteriores México vivió temas con el alcoholismo. Y están ahí busca en YouTube y lo vas a encontrar. Testimonios de avivamiento en México. Las cantinas comenzaron a quedar vacías. Iban a comprar solo para Santa Cena. No. Así por un poquito, pero controlado. De verdad. Allá funciona distinto. Bueno, en ese entonces funcionaba distinto, con policías locales y todo. Los policías solo eran para dirigir el tránsito porque no había delincuencia. Porque la libertad en Cristo te transforma. Amén. Lo que éramos antes, ya no lo somos. Amén, ¿o no? Amén. O no lo debiéramos ser. Porque no estamos esclavos de eso. Libre en Jesús. Aleluya. Amén. Papá, gracias por esta mañana. Gracias, Jesús, por tu amor. Gracias por lo que va a pasar en Los Ángeles y en Chile y en el mundo. Gracias porque has venido a inaugurar el reino de los cielos entre nosotros y te pertenecemos. ¿Quién gobierna tu vida? ¿Quién gobierna tu casa?